Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a nuestro canal. Hoy es día 3 de octubre y aquí en Alemania, en toda Alemania, se celebra hoy el Día de la Reunificación Alemana, o como los alemanes le llaman, Deutsche Wiedervereinigung. Siempre he dicho que Alemania es un país muy rico en su cultura, tiene muchísima historia, pero el día de hoy es particularmente muy importante. Así que no dejaré pasar esta oportunidad y les hablaré de este tema que es tan controversial. Y este tema es realmente un tema bastante extenso, hay muchísima información en internet, así es que me he puesto a leer en internet y también le he preguntado a mi esposo alemán y a algunos amigos alemanes también acerca de este tema. Y ya aclarado todo esto, empezamos con el tema. Todo empezó a finales de la Segunda Guerra Mundial y comienzo de la Guerra Fría, cuando Alemania fue derrotada y quedó a mano de las potencias que la vencieron en ese entonces, que fue Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Estas cuatro potencias dividieron Alemania en 4 sectores. Cada una de ellas estaba en un diferente sector, pero a la misma vez dividieron a la Alemania en 2 bloques. Alemania la dividieron en 2. Ya no era una sola, sino 2. A la Alemania del Este se le llamó RDA, que son las iniciales para República Democrática Alemana, y también se le conocía como Alemania Oriental. Este bloque, esta Alemania estaba dirigida por la Unión Soviética y estaba dirigida bajo un sistema socialista. Aquí no había libertad de expresión y el Estado dirigía y controlaba la prensa. La otra Alemania, el otro bloque, era conocida como República Federal Alemana, o sus iniciales eran RFA, o también la conocían como la Alemania Occidental. Pero si quieren saber un poquito más sobre este tema, que no me voy a extender mucho, hace unos meses ya hicimos un video en el Grenzland Museum en Eichsfeld y aquí se habla un poquito más sobre este tema, así es que les dejo el link en la cajita de descripciones. Y siguiendo con este tema, y a pesar de que Alemania estaba dividida en diferentes sectores, los alemanes que vivían en Alemania Oriental podían desplazarse o ir hacia la Alemania Occidental sin ningún problema. Pero había muchas personas que vivían en la Alemania Oriental, en la RDA, que veían las diferencias que había, las diferencias económicas, los estilos de vida, la forma de vida. Y entonces estas personas de la RDA se estaban mudando a la RFA, a la Alemania Occidental. Y debido a esta razón, que muchos alemanes se estaban mudando a la Alemania Occidental, en 1961 se cerraron las fronteras entre las dos Alemanias. Se hizo esa división y los alemanes que vivían en la Alemania Oriental, en la RDA, ya no podían salir de su país, ya no podían salir de ahí. Y los únicos países a donde los alemanes de la RDA podían viajar era a otros países que también estaban bajo un régimen socialista. Eran países que se les llamaban bloques del Este. Estos países a donde los alemanes de la RDA podían viajar y que también eran socialistas era Polonia, República Checa, y también podían viajar y solamente con un permiso especial podían viajar a Hungría, Rumania, Bulgaria y Rusia. La razón por la que los alemanes pertenecientes a la Alemania Oriental o a la RDA podían viajar solamente a estos países era porque estos países también tenían un sistema socialista. Eran las mismas condiciones que se veían en la RDA y también por lo mismo tenían cerradas las fronteras, y aunque los alemanes de la RDA estuvieran en estos países no podían pasar de ahí, siempre estarían en este sistema socialista. Y todo esto, esta forma de vida se mantuvo por muchísimos años, 28 años para ser exactos. ¿Se imaginan 28 años viviendo así? Y en el año 1989, ya casi a 28 años después de que se empezó toda esta división de las Alemanias, empezaron a surgir muchas demostraciones, y una de las demostraciones más importantes que se originó en Leipzig fue la llamada Montagsdemonstration, que son demostraciones que se hacían los lunes, todos los lunes. Y les digo, la principal de ellas, donde se originó, fue en Leipzig, pero empezaron a crecer estas manifestaciones en todo el país. Se hacían con más frecuencia o mayormente en las ciudades grandes y eran demostraciones pacíficas. Había miles de personas que marchaban y tenían sus carteles, y uno de los carteles más famosos, o que se ha hecho muy famoso, es el que decía Wir sind das Volk. En español significa nosotros somos la gente.
Esta gente que protestaba quería la igualdad entre las dos Alemanias, querían ser libres, querían tener la libertad de expresión, querían ser libres de poder viajar. Ellos no buscaban una reunificación de las dos Alemanias, ellos solamente buscaban una mejor calidad de vida. Estas demostraciones fueron muy importantes porque ponían una presión muy fuerte al gobierno. Las personas querían un cambio y querían que pasara ya. El día 11 de septiembre de 1989, Hungría decidió suspender el acuerdo que tenía con la RDA. Este consistía en regresar a todos los alemanes pertenecientes a la RDA de regreso a su país, Alemania de la RDA. Esto era porque los alemanes querían viajar a Hungría y de ahí poder cruzar la frontera de Hungría con Austria, y ya estando en Austria podían entrar a la Alemania occidental. Esto era la Alemania RFA. Pero como Hungría canceló este acuerdo provisionalmente, muchos de los alemanes que estaban en los campos de refugiados en Hungría pudieron cruzar y pudieron llegar a su destino final, la Alemania occidental o la RFA. Todo esto suena un poco complicado y créanme que sí lo es. Hubo otro evento también en septiembre, esto fue a finales de septiembre, y esto fue cuando miles de alemanes pertenecientes a la RDA estaban en Praga, en la República Checa, en la embajada alemana. Y ellos querían también cruzar la frontera para Hungría con Austria, pero no se les permitió el paso. Y se empezaron a acumular miles de personas, miles de alemanes pertenecientes a la RDA en la embajada de Praga. Y hubo un momento, y esto fue el 30 de septiembre, en que el gobierno alemán de la embajada alemana no tuvo más remedio que dejarlos pasar. De igual manera, miles de alemanes pertenecientes a la RDA pudieron cruzar y pudieron llegar a su destino final, la Alemania occidental o la Alemania RFA. Y con toda esta presión de los alemanes, con todo esto que ya estaba pasando en los últimos meses, el día 9 de noviembre y de una manera muy inesperada, se abren las fronteras para Alemania Oriental, para la RDA, se bajan esos muros, esas fronteras, cae el muro de Berlín. Los alemanes orientales de la RDA son libres de salir de su país, son libres de viajar. Pero aún así, Alemania seguía dividida en dos. La frontera, esa división entre las dos Alemanias, físicamente ya no existía. Podían viajar la Alemania de la RDA, la Alemania Oriental, hacia la Alemania Occidental, la RFA. Pero había una diferencia muy grande en cuestión de crecimiento económico entre las dos Alemanias. Y esto mucha gente lo notaba, y lo que hacían era que mucha gente de la RDA, de la Alemania Oriental, se seguía mudando a la Alemania Occidental, a la RFA, porque la calidad de vida era mucho mejor. El canciller alemán de aquel entonces, Helmut Kohl, se le llamaba también padre de la unidad alemana. Y esto era porque lo que él quería era la reunificación de las dos Alemanias. Él quería nuevamente tener una sola Alemania unida. Él quería mejorar la calidad de vida de las personas que vivían en la RDA. Él quería una situación económica mejor, pero sobre todo él quería que las personas que vivían en la RDA siguieran viviendo en sus hogares, que no se siguieran mudando a la RFA, a la Alemania Occidental. Y el 3 de octubre de 1990 se consiguió la reunificación alemana. Alemania dejó de ser dos bloques, Alemania se convirtió nuevamente en una sola. En conclusión, la reunificación alemana fue todo un proceso de cambios sociales y políticos que ocurrieron entre los años de 1989 y 1990. No fue solamente un día. Algo que sobresale mucho en esta historia de Alemania, a mi punto de ver, es cómo un pueblo unido avanzó y presionó de tal manera a este gobierno para poder tener el cambio que ellos querían. Y para agregarle algo personal a este video, les comparto que mi esposo y su familia crecieron o fueron parte de la Alemania Oriental, de la RDA. Ellos crecieron en esta parte de Alemania. Y yo me acuerdo que en un principio, cuando yo y mi esposo nos conocíamos,
Mi esposo me ponía muchas películas, y ya, créanme, hay muchas, donde pasaban historias de qué fue lo que pasó en Alemania. Muchas de ellas eran historias muy reales, historias verídicas. Y yo me acuerdo que a pesar de que unas de ellas eran demasiado tristes, otras no tanto, cada vez que yo veía una de estas películas o documentales me rompía en el corazón de ver todo lo que había pasado. Familias que estaban separadas por esta situación, las diferencias económicas, la forma de vida, personas que perdieron la vida solamente tratando de buscar una mejor calidad de vida. Pero cada persona que vivió esta etapa tiene su propia historia, tiene su propio punto de vista. Algo que mi esposo me cuenta o que él recuerda de este tiempo fue que sí, en verdad no tenían muchas opciones, estaban muy limitados en muchas cuestiones. Él recordaba mucho cómo tenían una sola tiendita en el lugar donde vivían. En productos, por ejemplo, no tenían diferentes opciones, solamente tenían un tipo de leche, un tipo de galletas, un tipo de jabón, de todo había un tipo, no se lo encontraban. Pero él me dice que en realidad él se veía con una infancia feliz. Algo que mi suegra me contó en alguna ocasión era que mi esposo se ponía feliz en aquel entonces cuando recibía algún chocolate, y era bueno porque no era tan fácil de conseguir y tampoco eran tan baratos, ¿no? Y en mi manera de pensar, como yo veo las cosas, todas las personas o todo el área que estuvo bajo el régimen de la RDA, pienso que es un poco diferente, incluso ahora en la actualidad, porque estas personas que pertenecían a la RDA estaban aprovechando todo lo que tenían, no se desperdiciaba nada, se fabricaban de igual manera sus propios muebles, o juguetes, incluso la ropa, ¿no? Entonces sí trataban de buscar muchísimas alternativas, y creo que al día de hoy existe esa diferencia aún entre lo que fueron las dos Alemanias. También ella me cuenta que durante todo este tiempo, durante todos estos años, nunca pasaron hambre. El gobierno les tenía trabajo, les tenía su casa, pero sobre todo se sentían seguros. Y ya para cerrar con este video, el día de hoy, 3 de octubre, se celebra a una Alemania reunificada. Se celebra una mejor calidad de vida para este hermoso país. Y con esto me despido yo el día de hoy. Que tengan un excelente día. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.